Una buena noche con todos y con todas. Les quiero dar la bienvenida a este conversatorio virtual, Historia sin fin, la fantasía y la reinterpretación en la fotografía. Este conversatorio se realiza en el marco de la exposición Ciro de Alessandro Bo. En esta ocasión nos acompaña como moderadora María del Carmen Oleas, a quien invito y quien a partir de esta presentación pues va a comenzar a presentar a todos los ponentes. Los panelistas son Alessandro Bo, Gonzalo Vargas y Paulina León. María del Carmen, adelante. Hola Dani, muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a moderar este panel tan interesante sobre fotografía, que siempre es un tema que puede dar puede abrir muchas aristas de discusión, ¿no? Bueno, vamos a hablar en este orden. Primero nos va a hablar Pauli. Después nos va a presentar Gonzalo un poco de su obra y Alessandro nos va a hablar de su exposición que está ahora en Arte Actual. Empecemos. Pauli. Hola, buenas noches con todas, todos quienes nos acompañan la tarde de hoy. Siempre es un gusto tenerles en las actividades de arte actual, sea en presencial o en virtual. Gracias María del Carmen, Gonzalo, Alessandro por este espacio y a todos quienes nos acompañan. Sí, justamente cuando Alessandro presentó el año pasado la propuesta de Ciro, que está ahorita en exhibición en Arte Actual, a la convocatoria para exposiciones de este año. A mí en lo personal me llamó mucho la atención su propuesta, su trabajo, porque encontré además muchas coincidencias con una investigación que vengo realizando sobre la representación de los cuerpos monstruosos, dichos de una manera, ¿no? Que son todos estos cuerpos fantásticos, estos cuerpos que están fuera de la norma. Justamente el personaje Ciro, que representa a Alessandro, estaría dentro de esta categoría, ¿no? De estos cuerpos no canónicos, monstruosos, que habitan unos parajes también extraños y que nos ponen en una situación descolocada, por decirlo menos. Ya Alessandro les contará más de esa propuesta. Y yo justamente me encontraba realizando o estoy realizando unas investigaciones principalmente sobre la representación del cuerpo, pero claro, el medio de la fotografía es realmente un corte importantísimo en lo que viene a ser las representaciones de los cuerpos en la historia del arte, en la historia de la representación. La fotografía, que nace a principios del siglo XIX, no nace atada al arte, digamos, sino más bien a la ciencia, ¿no? Fue un medio que se utilizó muchísimo en la medicina, en la ciencia, sobre todo porque venía a ser ese medio que, a diferencia del ojo humano, que podía ser siempre impreciso, en principio se creía en ese momento que la máquina fotográfica era pues eso, ¿no? La noción de objetividad. Se entendió entonces como la máquina fotográfica como como la posibilidad de captar la realidad, ¿no? En ese momento, estamos hablando en primera mitad del siglo XIX. Y obviamente la medicina, que además había todo un auge, incluso es el mismo tiempo que nace la teratología, ¿no es cierto? Todo el estudio paracientífico de los cuerpos monstruosos se coge de la fotografía justamente para realizar lo que se llamaron los retratos científicos. Entonces, hay una serie muy vasta de retratos científicos. Ustedes habrán visto algunos muy conocidos como los de Joseph Merrick, el hombre elefante, ¿no es cierto? Tenemos a Julia Pastrana, la mexicana, la mujer peluda, bueno, las mujeres barbudas, los enanos, los gigantes, etcétera. Todos esos cuerpos considerados freaks y todos los cuerpos considerados
anormales bajo ese canon del hombre de Policleto que hablábamos esta mañana en otra conferencia, que es este canon de la perfección, ¿no es cierto? 7 cabezas hacen un cuerpo, 5 palmas hacen un brazo, etcétera. Todos esos cuerpos otros tenían que ser documentados como estos cuerpos del caos, ¿no? Entonces, los retratos científicos en ese momento, claro, se posan sobre estos cuerpos patologizados, exotizados, racializados. Entiéndase aquí también en la construcción del proyecto moderno, colonial, todos los cuerpos racializados eran parte de estas monstruosidades, ¿no? Los cuerpos negros, los cuerpos indios, etcétera, eran fotografiados y eran fotografiados en función, obviamente, de los deseos del sujeto que fotografiaba, ¿no es cierto? Estos cuerpos eh, eran puestos en posiciones, obviamente, donde se exaltaba la diferencia. En algunos casos eran atados, eran esposados, eran puestos con unos ciertos correctores de postura para lograr justamente las posiciones que exaltaran esa alteridad, esa diferencia. Y así la fotografía dejaba ese documento objetivo, ¿no? Irrefutable de la otredad. Está comprobado. Aquí está la foto de estos monstruos, ¿no? Aquí está el hombre elefante clarito, es un hombre elefante. Y claro, la fotografía se vuelve en ese momento un mecanismo de ejercicio de poder sobre los cuerpos de la diferencia, ¿no? Pero es un mecanismo de poder en lo que llama David Hevia el enfriagment, o sea que este enfriagment es un proceso de fragmentar y reconstruir a la persona otra bajo la proyección del sujeto normado. Es decir, el rol de las personas con discapacidad, monstruosas, etcétera, en la fotografía es el de cumplir las fantasías de alteridad del fotógrafo. Y estas imágenes son las que quedan retenidas, ¿no es cierto? Que quedan como prueba incuestionable de una supuesta realidad. Esta sobreexposición de estos cuerpos, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría de retratos científicos médicos son cuerpos desnudos, ¿no es cierto? En el que están sobreexpuestos bajo lo que el Didi Huberman dice los feroces reflectores, ¿no? Estos reflectores que hay hasta la actualidad, ¿no es cierto? Que es todo el mundo del espectáculo, que es tan fuerte la luz, o sea, es tan intensa la luz que nos ciega. Que no nos deja ver otras cosas. Entonces, estos cuerpos que son expuestos bajo este aparataje de los feroces reflectores, viven la paradoja de que a la vez de estar sobreexpuestos, son cuerpos que están anulados, ¿sí? Que están condenados a no aparecer o están expuestos a desaparecer, como dice el mismo Didi Huberman, porque son fotografías que rechazan su humanidad, ¿no es cierto? O sea, la objetualización es tal que rechaza la misma humanidad. Es decir, la persona desaparece, solo está el cuerpo abyecto presente ahí, cumpliendo, como decíamos, la fantasía del fotógrafo, ¿no? Entonces viven en esta paradoja. En la mayoría de retratos científicos uno encuentra el nombre del autor de la fotografía, más casi nunca encuentras el nombre de la persona fotografiada, ¿sí? No estamos hablando de retratos, sino que estamos hablando de esta objetualización de los cuerpos. Obviamente que luego la fotografía pasa por muchos distintos periodos y toda esta ola ya hace varias décadas pone en duda esta misma objetividad de la fotografía, ¿no es cierto? Desde muchos artistas, mismo Fontcuberta, Sophie Calle, hay este texto lindísimo que dice la fotografía ha muerto, viva la fotografía de Mitchell, etcétera, empiezan a poner en cuestión fuertemente toda esta cuestión de la objetividad, pero claro, digamos, los pasos nunca son de una cosa a otra. O sea, estos pasos
estas transiciones en la historia son transiciones que dejan sus halos hasta la actualidad. Y sin embargo, seguimos conviviendo con esta idea de la fotografía como veracidad. Ahora, estos cuadros, lo podemos ver en la publicidad muchísimo, ¿no? Podemos ver a mí me mata todavía toda la publicidad de la Teletón, ¿no? Cuando ponen ahí a los niños down con el corazón para que dones dinero y tal, sigue siendo casi la misma lógica del retrato científico del siglo XIX, ¿no? Entonces, estos encuadres de la fotografía, muchas veces a estos, lo que hacen es marcar un distanciamiento entre mi cuerpo como espectadora y aquellos cuerpos, ¿sí? Es decir, regulan la afectación de ese cuerpo sobre el mío, regulan la empatía, ¿sí? Crean una barrera justamente para no sentir esa empatía. Dicho de otro modo, con palabras de Butler, son la regulación política de los sentidos. Esas imágenes funcionan así. Ahora, uno dice y uno se pregunta, obviamente, siempre desde el arte y la producción artística, entonces, ¿cuáles son esas imágenes fotográficas, centrándonos en este medio, estas representaciones de cuerpos otros que están en franco desacuerdo frente a la regulación de los sentidos y que, al contrario, buscan un encuentro íntimo con ese otro, ¿sí? Nos permiten, a través de la huella fotográfica, indagar, hurgar, encontrar la presencia de quien sí estuvo allí, a pesar tal vez de no ser nombrado. Ese llamado a la intimidad es una forma de cuidar en el presente un pasado y un futuro. Es un cuidado simbólico a manera de compensación a la despiadada exposición. Esa es una tesis que propongo ahora, decir, bueno, ¿qué puede ser ahora la fotografía, ¿no? Frente a esta despiadada exposición de los cuerpos, frente a estos documentos de la alteridad y de la deshumanización, ¿cómo podemos cuidar un pasado? Cuidar esas imágenes del pasado para construir un presente y un futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entablar este cuidado simbólico como compensación? Y en esto, claro, hay el José Antonio Sánchez, que estuvo justamente dando esta semana un taller lindísimo, nos hablaba de la ética del cuidado en la imagen, ¿no? Cómo las imágenes pueden operar desde unas éticas del cuidado. Y sobre todo pueden operar cualquier imagen, no solo la fotografía, como justamente el sitio donde se habita la imaginación, ¿sí? Estamos hablando de esta historia sin fin y de la posibilidad de estas representaciones, y es lindísimo cómo Huberman define la imaginación, y dice: la imaginación es ese trabajo productor de imágenes para el pensamiento. Y dice además que es la coalición del presente activo con un pasado reminiscente, con el fin de liberar constelaciones ricas para el futuro. Y dice además, en nuestra manera de imaginar yace fundamentalmente una condición para nuestra manera de hacer política. Esta relación directa entre nuestra manera de imaginar, entre las imágenes para el pensamiento y nuestra manera de hacer política, son las que a mí ahora me interesan investigar en la fotografía, estas éticas del cuidado que justamente retoman tal vez la crudeza del nacimiento de la fotografía, pero para hacer de este medio otra manera de hacer política y otra manera de encontrarnos con los cuerpos diversos íntimamente. Es la fotografía que me interesa al momento, y creo que en el trabajo de Gonzalo y de Alessandro podemos ver mucho de eso, y por eso estoy muy contenta de ahora escucharles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Pauli. Y
Es muy interesante esta reflexión que haces sobre la fotografía, ¿no es cierto? La fotografía como un documento, como lo verás, o cómo se transforma, o cómo este medio puede servir para unas cosas, y cómo se puede ver, ¿no es cierto? Porque tal vez lo más importante está en la forma como nosotros como espectadores vemos esa fotografía, ¿no es cierto? Y cómo se lee la fotografía. Me parece que está muy relacionado con la obra tanto de Gonzalo como de Alessandro. Eh, Gonzalo, tú que trabajas desde la actualidad con historia, ¿no es cierto? Un poco con fotografía histórica. Cuéntanos cuál es el proceso y preséntanos lo que nos vas a presentar ahora. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias a Arte Actual, Paul y Alessandro por la invitación. Justamente me parece interesante la entrada de Paulina y yo les voy a compartir una pequeña presentación en la cual es un trabajo que hice a partir de las representaciones que Darwin hizo en su diario de viaje, y abordé como dos momentos de este viaje. El momento en que él entra a Tierra del Fuego y cuando sale de las Galápagos, que era para mí como un punto de encuentro para yo poder entrar a la Tierra del Fuego y hablar de este pueblo, que son los Selknam. Y entro justamente por medio de una fotografía, ¿no? Esta es una fotografía de 1923 de Martín Gusinde, que era un sacerdote salesiano, etnólogo y antropólogo, y se dedicó a hacer un levantamiento, digamos, ya tardío del exterminio de los Selknam. Este exterminio se dio a raíz del viaje del Beagle de Darwin, que como ustedes saben, este barco dio 2 vueltas al mundo, y un poco lo que iban haciendo es levantando información de distinta índole. Entre esos Darwin le sirvió para armar su teoría de la evolución de las especies, pero también iban levantando lugares de futuras colonias, ¿no? Entre estas, la Tierra del Fuego, que está entre Argentina y Chile, era un espacio ideal para el establecimiento de colonias británicas. Y ahí es cuando empieza, digamos, la historia trágica del exterminio de este pueblo, que se da muy tardío, se da a inicios de finales del siglo XIX, en la última década, y a inicios del siglo XX, lo que conlleva que hay una gran documentación no solo de Gusinde, sino de otros fotógrafos, en su mayoría sacerdotes salesianos, que van documentando este exterminio. Yo llegué a esta fotografía en el momento de hacer la investigación de mi trabajo de tesis de maestría, que justamente trataba sobre la puesta en escena fotográfica, y un poco pensando en lo que dice la Pauli, cómo como artistas utilizamos la fotografía para pensar sobre la misma fotografía y sobre la representación de los cuerpos, ¿no es cierto? Porque la fotografía ha sido utilizada como un arma de guerra, como un instrumento de establecer poderes sociales en el mundo, ¿no es cierto? Y claro, entré por este lado. Me encontré con esta fotografía y detonó una investigación importantísima sobre lo que pasaba en estos lugares. ¿Cómo le entro yo a hablar de estos pueblos y de estos cuerpos? Es sin fotografiarles a los pueblos. Primero porque ya no existen, o existen, digamos, en medida de que hay una transculturación y un sincretismo de la gente que sobrevivió a este holocausto. Los últimos sobrevivientes, digamos, de la lengua yagán fue la abuela Cristina, que murió hace 2 meses, que era la última persona que aún manejaba la lengua, pero los habitantes originarios murieron en una misión salesiana en la isla Dawson, al sur de Chile, que curiosamente en la época de la dictadura militar también fue un campo de concentración de prisioneros políticos. Y nada, un poco fue como entrar a indagar sobre este espacio, sobre este territorio, sobre las representaciones mismas de Darwin. Darwin hace unas representaciones que en su momento resultan negativas, aunque yo no pienso que lo hizo él de ninguna manera con mala intención. Darwin no era una persona racista, pero al encontrarse en el viaje con el pueblo Yamana, tiene en el diario de Darwin una expresión que dice: no puedo creer que nosotros venimos de ellos.
Entonces, les ve como unas personas que realmente vivían en el pasado. Y eso conlleva luego a un montón de acciones negativas sobre estos pueblos originarios. Un poco como lo mismo que sucede aquí, ¿no? Entran estos procesos civilizatorios, usualmente arrancan con una misión cristiana, usualmente salesiana, y igual hay como este paralelismo con el Oriente. Luego se establecen las colonias, ¿no es cierto? Estas colonias empiezan a explotar los recursos naturales y finalmente entran en conflicto los pueblos originarios con los colonos y tienen las de perder los que no están armados finalmente. Entonces, bueno, hice este recorrido un poco basado en la teoría de Abigail Salomon Goudot de los paisajes fantasmagóricos. Pues ella un poco habla sobre qué deberíamos buscar en estos paisajes, es el rastro o la huella de lo acontecido. Y fue eso, fue como una exploración, una narración que intento que el espectador entre por medio de las imágenes a pensar en algunos subtemas. Uno va a ser el tema de la navegación y de la exploración, ¿no es cierto? Por eso hay imágenes de las estrellas y de las constelaciones, las estrellas náuticas de las constelaciones o las nubes magallánicas que se utilizaban para poderse guiar hacia el sur, este recorrido o esta entrada del Beagle al canal de Onashaga, que ahora se llama el canal del Beagle. Encontrarme en esta travesía, ¿cierto? Tienes como una idea de lo que vas a fotografiar, pero realmente cuando estás en el viaje es cuando te enfrentas en el lugar al acontecimiento. Entonces encontrarme que en Punta Arenas hay un loco que tiene un museo naval que tiene reproducciones 1:1 del Beagle o del Nao Ventura de Magallanes, que es increíble visitar ese museo, conocer esta naturaleza indómita, pero que en realidad ya fue domesticada por un proceso brutal de exterminio de los animales, y ahí encontrarse con crónicas diversas de los ingleses, de los holandeses, de los españoles, de cómo se fueron acabando los islotes llenos de lobos marinos, de pingüinos, de ballenas. Era un lugar que era completamente lleno de fauna, ¿no? Hasta hace unos 120, 130 años, no es hace tanto tiempo. Y nada, y tratando de contar o narrar esta historia de manera poética, hablar en sí de la misma fotografía, ¿no es cierto? Encontrarme con fotografías como estas de los habitantes originarios, familias enteras que fueron exterminadas, tratar de situarles de nuevo en su lugar, y haciendo un cruce entre lo documental y la ficción, encontrar el momento en que los museos empiezan a ser el lugar que cuenta las historias de los ganadores y de los vencidos. Luego conocer también que parte del exterminio fue causado por museos. Por ejemplo, el Museo de la Plata, que ustedes habrán escuchado, este gran museo construido a finales del siglo XIX, posee una colección importantísima de restos humanos en su colección, y muchos de estos restos humanos eran obtenidos gracias a la donación de Perito Moreno, que es conocido por el famoso glaciar. Sin embargo, Perito Moreno, que era un coleccionista, lo que hacía era pagar a gente por cazar familias enteras de habitantes de la Tierra del Fuego, quienes preparaban los esqueletos, las osamentas, y luego se vendían a los distintos museos del mundo, entre esos el Museo de la Plata. Luego de esta exploración de la Tierra del Fuego fue entrar a Galápagos, ¿no? Y enfrentarme con un lugar que es hiperfotografiado, ¿no es cierto? Y cómo fotografías un lugar que es hiperfotografiado, no acercándome quizás a las fotografías de los animales que son hermosos y vivos y graciosos, sino ir como remitiéndome más a estas representaciones de Darwin, en las que él, en lo fascinado que estuvo por la geología y por el mundo animal, finalmente no encuentra una tierra cultivable,
porque si lo hubiera hecho y hubiera estado, digamos, en su bitácora de viaje, las Galápagos probablemente serían de los ingleses, en una colonia inglesa. Como les comentaba, entrar a pensar la función de los museos, entré en Galápagos también a la Fundación Charles Darwin, que me permitió fotografiar sus especímenes. Y eso, trabajar un poco desde la poesía del lugar. Me gustó mucho el tema, tratarlo con blanco y negro, un poco remitiéndome a esta fotografía del siglo XIX y también pensando que la fotografía en blanco y negro lo que hace es concentrar la mirada en lo que estás viendo, en las formas, y el color a veces tiene otras capas de información que considero que no eran necesarias para este proyecto. He trabajado en muchos otros proyectos en color en los que me parece que es importante el color, pero aquí funcionaba muy bien esto. Tuve acceso igual al Museo de la Plata. En el Museo de la Plata me encontré que esta sala de osteología comparada de restos humanos había sido desmontada unos 2 años antes, porque en la Argentina pasó una ley en la que se tenían que restituir todos los restos humanos a los pueblos originarios. Entonces empezó a bajar toda la colección en esa sala, que era una sala similar a esta, que es la de osteología comparada de animales. Empezaron como a tratar de devolver a las distintas comunidades que se reconocen como miembros de este pueblo originario en la actualidad. Y fue como muy rico conocer ese proceso. Finalmente, yo en este juego de fotografiar encontré estos elementos que me parecieron interesantes. Acá esta fotografía, que es un resto humano, habla muchísimo de la evolución de Darwin, en comparación con los chimpancés. Hay una fotografía que este era como un homenaje a Ataulfo Pérez, que es un fotógrafo argentino, justo de La Plata, que tiene una fotografía similar a esta, de costado, que es una fotografía que me motivó muchísimo a mí a ser fotógrafo, artista en los años de mi juventud. Y nada, fue como para mí interesante volver a hacerle este homenaje a Pérez, pero con una cámara de placa. Encontrar, visitar estos museos salesianos también, como les había comentado, fueron causantes directos de este genocidio de los pueblos originarios. Y por ahí tenían una placa que me pareció como cómica, que decía que no siempre al tener las mejores intenciones se obtienen buenos resultados. Era una frase similar, un poco hablando de lo que terminaron haciendo los salesianos, que como les comentaba, armaron esta misión en Isla Dawson, que los últimos 2000 sobrevivientes les vistieron, les metieron en esta misión, porque Don Bosco tuvo como una visión de tengo que ayudarles a esta gente que vive desnuda en el frío y en el fin del mundo. Y básicamente el rato que les vistieron y pasaban con la ropa húmeda en ese clima, contrajeron un montón de enfermedades pulmonares y fallecieron. Cierro la serie con este cráneo que me parecía un poco chistoso, era un humor negro. Es un hombre francés, era una donación del Museo de Lyon al Museo de la Plata en 1481, y me gustaba porque era como este juego de en vez del occidental, del mundo occidental, mandando a sus agentes exploradores para que conozcan el mundo, entre comillas, y aprendan del mundo, entre comillas, y luego toda esa información llegue por medio de la fotografía a los museos. Era como yo tomar una foto de este hombre francés y tratar de darle la vuelta al asunto. Cerraba la muestra enfrentándole al cráneo con este cráneo de Cucube, que es del pajarito con el que Darwin hizo la teoría de la evolución de las especies. El cucube es un ave que está a lo largo de toda la costa del Pacífico. Entonces, cuando llegó a Galápagos se dio cuenta que es distinto. Se piensa que trabajó con los pinzones, y de hecho también trabajó con los pinzones, pero fue el cucube el detonante, digamos, de la teoría de la evolución de las especies. Es un proyecto que se presentó ya hace
algunos años en la Alianza Francesa y me gusta dejar un texto corto en la entrada de la sala y poner como unas cédulas al inicio de la sala también en la que están explicándose qué es cada fotografía, pero luego dejar que la gente entre y tenga esta experiencia sobre lo que está viendo, ¿no es cierto? Que me parece importante desde el arte, al menos yo como artista que utiliza la fotografía versus otros usos que tiene la fotografía. Como nos comentaba la Pauli, la fotografía surge y infinidad de ciencias, disciplinas y artes le dieron uso, ¿no es cierto? Eh, pero para mí es importante como artista contemporáneo plantear un concepto, trabajar desde una idea, pero dejar que finalmente el espectador tenga una relación directa con el trabajo y dejar pistas, pero que la gente pueda leer la obra y pueda tener su propia interpretación sobre esto en base a los sentidos, ¿no? Y como pueden ver, son formatos variados, medios, grandes. Y eso, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Me parece un poco un contraste interesante, ¿no es cierto? Lo que tú trabajas una obra de arte que coquetea con la investigación histórica, ¿no es cierto? Que coquetea con un poco inclusive de una foto casi documental, pero con una mirada histórica y con una lectura artística. Y eso me parece un contraste súper interesante con lo que trabaja Alessandro en este proyecto Ciro, que lo visité, tuve la suerte de visitarlo y me pareció muy interesante o sea, sinceramente yo el rato que salí me pareció que había, o sea, yo tuve que preguntar, ¿y esto es verdad o es una ficción, ¿no es cierto? Porque claro, la fotografía sí te marea por ahí. Em, tenemos ya algunas preguntas. Vamos a terminar con Alessandro y después vamos a las preguntas, si les parece. Alessandro, cuéntanos del proyecto que estás presentando. Hola a todos. Pues muchas gracias por estar presentes. Gracias también a Paulina por la invitación de pues estar en esta muestra. A todo el equipo de Flaxo y a Gonzalo también por estar presente, que es un fotógrafo con el que me identifico en muchos aspectos, sobre todo en trabajos anteriores y en trabajos que estoy ahora trabajando. Realmente el trabajo que estoy presentando en Flaxo es un trabajo un poco distinto del que normalmente yo había abordado. El tema es un poco distinto y la forma de fotografiarlo también, como la dinámica. Entonces, pues les quería presentar un poco cómo surge la idea del proyecto. En sí, bueno, todo esto creo que es importante distinguir lo que es una leyenda, porque, bueno, en un texto, en una tesis de Laurentino Albalá, que creo que es Lojano, él plantea, bueno, las leyendas, tradiciones de Ecuador, las pone todos bueno, muchas de ellas las escribes. Es un texto súper interesante, les invito a leerlo. Y él, bueno, él pone muy, muy claro lo que es una leyenda, un cuento, un mito, el caso y la fábula. Entonces creo que es importante distinguir lo que es una leyenda porque es justamente lo que estoy abordando yo, reinterpretando, en este caso con el Shiro. Y él habla bueno, todos estos son sabidurías populares, ¿no? Él dice entrar en el alma de un pueblo. Esto permite entrar en el alma de un pueblo. Todas estas
todos estos textos, estas diferentes formas de documentar, digamos, una cultura. Es acercarnos a las fantasías, a las creencias y a los miedos, ¿no? Entonces, la leyenda en sí, creo que lo que distingue una leyenda de los demás que mencioné es la composición de los seres, hechos y lugares, probablemente reales y conocidos por los locales, ¿no? Y es asegurarnos como una verosimilitud, o sea, es como, eh, tiene elementos que nos indica que podría ser real, ¿no? Como gente, o sea, que se menciona como personas, familias que son conocidas por los locales, ¿no? O lugares que son como conocidos por los locales. Y el origen que es anónimo y popular, ¿no? Bueno, ya entrando directo en esto, creo que en mi caso, yo empecé investigando justamente, Paulina mencionaba el caso de Julia Pastrana. Julia Pastrana fue una indígena mexicana que nació en 1834 y ella nació con con un síndrome que se llama hipertricosis, creo que sí. Hipertricosis, pues es un síndrome justamente con el que nacen algunas personas, que es con vello facial, ¿no? Es como, bueno, en todo el cuerpo realmente se manifiesta esto. Y ella fue, digamos que explotada durante su vida. Ella se casó con un, me parece, austriaco, gente muy, muy importante de la realeza, inclusive, y fue llevada y exhibida durante toda su vida. Ahí Paulina me va a corregir quizás luego, porque ella es la experta en el tema, pero yo quería mencionar cómo me surgió digamos, esta inquietud por seguir investigando, y les quiero mostrar, les quiero compartir esta presentación. Esta es Julia Pastrana, y bueno, es una historia bastante triste realmente porque ella fue exhibida. ¿Sí está cambiando de imagen? Sí, Alessandro, se está cambiando. Ya, es que luego se congela. Bueno, ella fue exhibida hasta después de su muerte, o sea, 100 años después fue exhibida momificada con su hijo, que es precisamente en el nacimiento de su hijo que murió ella, ¿no? Que falleció, y su hijo también falleció. Entonces fueron exhibidos hasta después de su muerte junto con su hijo, pues en condiciones bastante miserables y tristes, ¿no? Porque era una persona realmente bastante, eh, eh, o sea, tenía bastantes virtudes, ¿no? Ella podía cantar ópera y bailar bastante, eh, pues, interesante, ¿no? Tenía virtudes bastante, aparte de su apariencia, que la distinguían, ¿no? Entonces fue llevada a varios lugares del mundo, ella viajó bastante, y bueno, a partir de ella yo quería realmente trabajar con su historia, pero me vine a Ecuador y cambiaron, pues ya no logré hacer su vida. Aparte, hay una artista bastante famosa que la logró traer, la logró repatriar, digamos, a Sinaloa, México, que es donde ella nació, y fue parte de su obra, ¿no? Ella se llama Laura Barbata. Es bastante interesante su obra artística, si la pueden encontrar. Y bueno, la logró enterrar dignamente en su tierra nuevamente. Entonces, a partir de aquí, yo empiezo a investigar más y me encuentro pues con diferentes personajes alrededor del mundo y casos que
pues hablan desde los egipcios y los griegos que coleccionaban enanos y de hecho encerraban a personajes en jaulas pequeñas para que no, bueno, cosas bastante fuertes, ¿no? Porque creían que eran deidades, inclusive, o sea, les tomaban como deidades a estos personajes, a estos freaks, personajes que nacían con deformidades, ¿no? Y los deformaban inclusive para mantenerlos así y los coleccionaban. Bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Más tarde, en los 1800 en adelante, pues ya se empezó a diferenciar pues, digamos, de cuentos y de fantasías de sirenas y de monstruos y se empiezan como a este mundo científico a diferenciar un poco más y hacer libros más serios y siempre como, pues es un tema bastante delicado que no quiero ahondar mucho, pero digamos que empiezan los zoológicos humanos, los freak shows y todo esto me empezó a interesar bastante. Yo no indagué demasiado en esto, yo no soy un experto en este tema, pero yo quería abordarlo de cierta forma porque digamos que lo sentía importante, ¿no? Sentía importante el abordar un tema tan fuerte que yo desde pequeño, mi abuela me leía cuentos bastante fuertes, cuentos alemanes, eh, que no voy a entrar en detalle, pero son cosas que yo he acumulado durante mi infancia y pues quería de cierta forma abordar. eh, y creo que ya me desvié un poco del tema, pero este es el caso, por ejemplo, de la Venus Negra. Hay una película bastante interesante de ella que pues fue exhibida en Francia, me parece, en diferentes lugares, igualmente como un personaje del que se burlaban mucho y fue exhibida en la realeza y así, pues es bastante triste también. Si pueden conseguir la película es muy recomendable. Y bueno, los zoológicos humanos que hasta los 60 me parece en Bélgica hubo, sí, ahí dice, en 1958. Y pues es esto, ¿no? De tomar a los pueblos originarios de un lugar del mundo y exotizarlo con sus trajes originales y como em, todos estos temas me impresionaron bastante y seguí investigando. Em, todos estos como, bueno, está también, por ejemplo, la película de Freaks de 1932, en la que se presentan una serie de fenómenos que también si la pueden conseguir es súper interesante. Pues El hombre elefante de Lynch también, que todas estas películas pues empecé a indagar en ellas. Hay casos de fotografías como esta de este mono que apareció en el Amazonas después de bastante tiempo de un personaje que bueno, que trabajaba en la industria petrolera. Y es una fotografía bastante inquietante porque, o sea, realmente esto lo encontraron en su archivo y nunca fue así como algo que él mostró. Y son casos inquietantes, ¿no? Entonces empecé a investigar más una vez que estaba en Ecuador, de qué podría ser un tema que yo pudiera abordar por acá. Y me encontré con el caso del chusalongo, que es como una especie de incesto de bueno, de un hijo entre familia,
Y entonces me pareció inquietante esa historia. Igualmente, yo no quería abordar esta historia en particular porque ya era bastante conocida y quería algo un poco menos abordado, ¿no? Y me encuentro con el caso del Shiro, que es un personaje no tan conocido, como digo. Es un personaje que algunos dicen que es un poco más de la costa, otros dicen que es un poco más de la montaña. Hay varias versiones con las que me fui encontrando. Todo esto sucede durante la época de la pandemia, entonces digamos que no fue tan fácil. Yo no sabía cómo abordar esto todavía porque todo estaba cerrado, todo estaba bastante inaccesible. De hecho, los parques nacionales estaban cerrados, curiosamente. Y entonces empecé a hablar con la gente local, empecé a investigar el caso un poco más. En internet no se sabía mucho. No hay información muy así como, bueno, como verosímil, como hay, digamos, algunos cuentos, uno que otro cuento que narra alguna historia, pero de lo que yo investigaba no encontraba algo así que me dijera mucho. Y entonces, pues, decidí yo mismo hablar con la gente local. Todas estas imágenes que les muestro son como imágenes que yo fui juntando de películas, de miles de casos pues que me inspiraron, ¿no? Que yo fui juntando como una agenda, como un diario visual para sacar ideas. Y entonces empiezo a hablar con gente en el Parque Nacional, en el Cajas, en particular en Molleturo, por ahí, por esta zona. Me encuentro con la familia Solís, que es una familia que quiero mucho, que le tengo mucho afecto, que es de las primeras familias que habita la parte, digamos que alta del Cajas. Tiene un restaurante muy bueno, por cierto. Y me hago muy amigo de uno de los hijos de la familia. Y pues él me cuenta de un lugar que existe como a 3 horas caminando, que se llama Patul. Es un poblado bastante interesante, muy pequeño, que se ha mantenido como bastante alejado de las poblaciones, o sea, de Cuenca en general, pues que es lo más cercano. Y es un lugar interesante porque digamos que es un lugar que nace a partir es un personaje que era cuencano, de hecho, que se escondió en estos rumbos, en estos territorios, que parece que mató a su esposa y se escondió en estos lugares bastante alejados. Y así nace Patul, ¿no? Y a partir de ahí, pues es gente súper trabajadora, son arrieros y contrabandistas, así es como yo los encontré, como los describen en internet, pero son gente súper amorosa, súper trabajadora. Yo realmente lo más cercano que he encontrado al Ecuador que yo quería vivir. Todavía son casas de adobe, son casas pues originarias de mucho tiempo atrás y ha habido muchas generaciones detrás de ahí. Y también es interesante esta parte de que ellos transportaban muebles desde la costa hasta Cuenca, ¿no? Y era un trabajo súper duro lo que ellos trabajaban, transportaban
pianos, o sea, hay un caso de que transportaron un piano, me parece. Y bueno, era un trabajo súper duro. Y también alcohol, me parece que transportaban punta. Y bueno, el caso es que yo llego a esta comunidad y empiezo yo como extranjero, como gringo, llego ahí con esta idea de preguntarles acerca del tema del Shiro y pues me encontré con que sí, efectivamente tenían esta noción de sus pues abuelos que les contaban esta historia que se repite bastante y es bastante similar a lo que me contaba uno con otro, ¿no? O sea, yo estaba comparando uno con otro y yo grabé en audio todos estos casos y los transcribí en pequeños textos que, pues, que incluyen la muestra. Y se me hizo súper interesante cómo se repetían algunos factores. Por ejemplo, que es un personaje que, pues, que aparecía mientras ellos pescaban la trucha. Y, por ejemplo, y mientras dormían pues ellos hacían viajes, digamos, de 2, 3 días y en las noches aparecía este grito, ¿no? Este grito infernal. Ellos describen así, ¿no? Como, pues que les asustaba tremendamente. Hasta sus perros se asustaban y son historias súper fuertes. La manera en la que te lo cuentan es tremendamente creíble, ¿no? Y al mismo tiempo la manera, ¿no? El lenguaje, bueno, para mí como extranjero se me hacía súper interesante la manera en la que te lo cuentan, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo pues regresé unas 3 veces. Fui en total unas 4 veces a visitar esta comunidad. Y pues, digamos que es la primera vez que yo trabajo de esta manera en la que yo mismo me fotografío. O sea, estoy presente en mis propias fotografías y fue una manera bastante complicada en realidad de trabajar con las condiciones en las que me encontraba, porque era llegar 3 horas caminando en la montaña, con frío, con lluvia, con pues la manera súper ruda en la que viven estas personas, ¿no? Entonces, pues fue realmente interesante la manera, simplemente yo disfruté mucho, pero también la sufrí, ¿no? O sea, sí realmente viví lo que es estar en estos lugares, en estas condiciones tan extremas en las que viven ellos. Y bueno, es gente con la que yo conviví bastante cercano y viví en sus casas de adobe y en sus cocinas llenas de humo y no sé, fue súper interesante el vivir de esta manera, ¿no? Yo realmente no sé qué más pudiera aportar. Más bien quisiera como escuchar sus preguntas porque espero que pues los que estén escuchando hayan podido ver la exposición y creo que no les quiero arruinar. Pues como Gonzalo dice, ¿no? O sea, me gusta hablar un poco, pero tampoco me gusta que tengan como esta duda, ¿no? Y causar esta fricción y eso. Muchas gracias, Alessandro. Bueno, me sacaste de algunas dudas que tenía. Hay una pregunta bueno, le voy a pedir a Pauli que conteste, pero antes quiero preguntarte a ti.
Cuéntame un poco del color, porque el color que tú utilizaste en yo sé que tú haces fotocolor, he visto tus fotos, pero no siempre es ese color que utilizaste en este proyecto. Me remitían mucho a esas fotos de los 80s que tomaba mi papá, de las familias de los 80s. Cuéntame un poco por qué utilizaste ese color, porque es súper importante y así como Gonzalo nos dijo que él utiliza fotografía blanco y negro también como un guiño a la fotografía de los maestros que hacían estos paisajes, ¿no? Con los que él también trabaja, de la placa. Cuéntanos tú ese color con el que trabajaste en este proyecto. Bueno, la paleta de colores realmente surge a partir del error fotográfico, porque mucho de las fotografías son tomadas con película y esta película no fue bien revelada en algunos casos. Entonces, realmente yo buscaba el error, pero no busqué en específico esta paleta de colores que luego fue como intenté igualar para que tuviera em, como cierta consistencia, ¿no? Pero sí, o sea, sí da un tono como antiguo y eso me gustó mucho. Sí, y así surge realmente por error. Este, Sí, bueno, en el arte es súper importante, ¿no es cierto? Eso de la experimentación, el error, aleatorio, me parece que sí le aporta bastante al proyecto. Personalmente me gustó mucho. Gracias, Alessandro. creo que Pauli, tenemos... otra Sí, cosa dime. que quería decir todavía del mismo personaje, creo que es importante. O sea, en muchas entrevistas que les hice a los locales, ellos describen, o sea, consistentemente a este personaje que, por ejemplo, una característica es que los pies los tenía uno de frente y otro hacia atrás. Entonces, es algo que yo no recreé literalmente, pero se me hizo un dato súper interesante y, por ejemplo, que frente a las cuevas que los personajes encontraban, em, encontraban como dagas puntiagudas que aparentemente este personaje ponía. em, Otra cosa es que si uno lo ve primero, no le hace nada a uno. Y si este personaje lo ve a uno primero, pues es cuando causa, digamos, cuando ataca o no sé. Ujú. Ajá. Entonces son como datos que yo quería decir nada más porque me quedé medio a medias, ¿no? Y hay muchas cosas de qué hablar realmente que me inquietaron bastante en las entrevistas que yo tuve, ¿no? No, es súper interesante y además, bueno, este críptido yo creo que viene más del sur, ¿no? Porque Shiro, así es una palabra cañari, ¿no? Porque todas las palabras que tienen Z y H son de idioma cañari, los cañaris no hablaban quichua. Entonces, y se dice que los cañaris eran un pueblo mitimae, ¿no? Que que les sacaron de donde estaban los incas y les transportaron justamente por para aplacar sus rebeldías, ¿no? Entonces me parece que puede haber sido, le veo que tiene relación con otros críptidos, con estos animales humanos, estos personajes como el Shiro. Me parece que tiene un poco de relación con otros críptidos más del sur. Entonces yo creo que tal vez vino esta leyenda del Shiro con este pueblo Mitimae. Entonces creo que más bien debe haber sido por ahí porque yo no lo conocía. O sea, no es como una tradición muy ecuatoriana, sino que los cañaris siempre han sido un pueblo bien distinto, ¿no es cierto? Bien particular en general. Muchas gracias, Alessandro. Chévere, me gustó mucho. Pauli, tenemos esta pregunta que me parece a mí un poco conflictiva por el concepto de belleza.
¿cuál es la visión de una imagen de un ser humano de poca belleza? Eso está en el chat si quieres leerle porque está un poco confuso. ¿Podría ese ser humano a través de brillo y más contraste reconocer que no es el mismo? Ujú. Bueno, voy a intentar contestar la pregunta a ver si lo logro. La belleza es una convención, o sea, la belleza es totalmente una convención y en este caso, claro, la convención predominante ha sido la occidental, donde se ha establecido un canon de belleza idealizado, em, que hacía referencia hoy en la conferencia de la mañana, que es este canon de Policleto, que luego se refuerza con El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que es basado en la simetría, ¿no es cierto? Toda esta cuestión de la simetría y las mediciones del cuerpo perfecto. 7 cabezas hacen un cuerpo, 8 palmas hacen un brazo, siendo siempre este canon de belleza representado en la escultura o en el dibujo, como vemos de El hombre de Vitruvio, por un hombre blanco, viril, sano, masculino, ¿no? Entonces, ese es un poco el canon que establece Occidente como, no solo como cuerpo bello, sino que como cuerpo normal, entre comillas, ¿no? Existe este concepto de la normalidad que está relacionado además con la funcionalidad y esto viene de la mano con la productividad capitalista. Un cuerpo productivo, sano y bello, según los cánones de Occidente, es el cuerpo socialmente aceptado como tal. Eh, por suerte, por suerte, hay un montón de gente trabajando desde el arte, pero no solo desde el arte, desde muchísimos otros frentes, por rebatir estos cánones, ¿no? Por crear y referenciar otros modos de representación, otros modos, si queremos llamarlo, de belleza, otros modos de aceptación de los cuerpos diversos, otros modos de anatomías, otros modos de colores, otros modos de funcionalidades supuestas para una sociedad. Entonces, yo creo que el arte contemporáneo ha trabajado muchísimo desde hace varias décadas ya en no solo en establecer una crítica al canon, sino en restablecer una serie de nuevas formas y normas de visualidad en clara oposición con el canon occidental, ¿no? Entonces, claro, es un proceso siempre en constante transformación. Obviamente, este canon de belleza occidental, blanco, productivo, es el canon que ha establecido que muchos cuerpos sean explotados, ¿no? O sea, justamente como decía el Alessandro con Julio Pastrana, estaba revisando algunas notas, claro, y cuando se exhibía el show de Julia Pastrana, la exhibían como la mujer mono, la mujer más fea del mundo, el híbrido maravilloso, fruto de los amores pecaminosos entre un humano y una mona, la indescriptible. Y haciendo una asociación con lo que decía el Gonzalo, Julia Pastrana fue presentada a Darwin, ¿sí? Y Darwin escribe sobre Julia Pastrana y hace un análisis de su cuerpo y lo que a él sobre todo le llama la atención es la doble hilera de dientes que tiene, diciendo que su boca proyectaba esta doble hilera de dientes y su cara tenía una apariencia a la de un gorila, dice Darwin. Cuando la llevan a presentar a Darwin a este eslabón perdido, ¿sí? Esta idea del eslabón perdido entre el mono y lo humano. Entonces, claro, yo creo que estos cánones nos han hecho muchísimo daño, ¿no? A los cuerpos diversos,
y se siguen aplicando, obviamente, en la publicidad, sí, en la televisión, en los feroces reflectores del espectáculo, y por eso pues vivimos llenos de cirugías plásticas y dietas y demás en función de acercarnos a este canon. Pero yo creo que la belleza es una convención muy, muy cuestionable, lo que se entiende por belleza occidental, y más bien en nuestra labor desde el arte está en establecer otras visualidades. Gracias, Pauli. Les invito a dejar sus preguntas, o si es que están aquí en el Zoom, pueden prender su micrófono y preguntarnos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Les invito a ver la muestra, si es que todavía no ven la muestra de Alessandro. Es la mejor muestra que se está presentando ahorita en Arte Actual. Realmente es una cosa bien interesante. Es un montaje que nos mete realmente en esta ficción tan chévere de este Shiro, de este animal andino, de este críptido, porque no es un animal, no es una persona, o sea, es de esta leyenda andina. Es muy interesante, la fotografía es bellísima, con el ojo de Alessandro, que tiene un ojo fotográfico magnífico, y también los textos que están ahí que levantan, ¿no es cierto? Esta ficción es como entrar en una película, ¿no? Es bellísimo, y les invito a ver la obra de Alessandro si es que todavía no la ven. Y si es que ya la vieron, les invito a regresar, porque sí, vale la pena regresar. Muchas gracias, Pauli, gracias, Gonzalo, y gracias, Alessandro. Dani. Muchas gracias a todos, a los ponentes y también a nuestra moderadora. A mí me gustaría hacer una invitación de la agenda que viene próximamente en relación de nuestra segunda tripleta de exposiciones. Nosotros estamos cumpliendo 15 años y por los 15 años vamos a tener una serie de tripletas de exposiciones, y en este sentido, en nuestra segunda tripleta se viene el sábado 14 de mayo a las 11 horas. Vamos a tener una visita mediada a cargo del artista David Andino en la exposición Melcocha Kitsch. El jueves 19 de mayo a las 18 horas con el colectivo El Azar Elige vamos a realizar un podcast en vivo que es un bonus track, y este episodio pues nos invita a inscribirnos previamente. Entonces ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y finalmente, en esta segunda tripleta de exposiciones, el sábado 28 de mayo, vamos a tener un taller que se llama La Pega, taller básico de cartelismo en serigrafía, que estará a cargo del estudio Retina Punzante. Es una actividad gratuita previo registro. Les esperamos a todas nuestras actividades, esperamos que puedan disfrutar de esta agenda cultural que hemos preparado por nuestros 15 años, y con esto cerraríamos este conversatorio. Muchísimas gracias a todos y a todas. Quería cerrar con algo nada más. Creo que todavía es importante mencionar que a mí con este trabajo me viene todavía, para cerrar esto, creo que es importante mantener estas leyendas vivas, ya que se están perdiendo. Me estoy dando cuenta que esta generación que yo entrevisté apenas conoce la leyenda, y creo que hay que seguir intentando reinterpretar, intentando rescatar y darle una nueva vida, ¿no? Yo intenté darle una nueva vida. Yo no estoy siguiendo literalmente lo que escucho, yo estoy reinterpretando esta historia, pero sin embargo fue un poco en diálogo con lo que yo escuchaba también. Y nada, quería cerrar con eso porque creo que es importante mantener estas leyendas vivas, ¿no? Eso es todo. Gracias.
Gracias, Alessandro. Gracias a todos. Cerramos este conversatorio. Una buena noche. Gracias, buenas noches.